Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy vamos a caminar juntos por las calles de la ciudad bíblica de Beit She'an, una de las más colosales e importantes del período romano. Visitaremos sus calles, el teatro, sus baños y mucho más. Descubriremos cuál es la conexión de Jesús y sus primeros discípulos con este lugar y terminaremos el día conociendo el lugar a donde fue llevado el cuerpo del rey Saúl. Entonces, si están preparados, comencemos. Aquí en Beit She'an se construyeron 18 ciudades, una encima de la otra, y vamos a conocer dos de ellas hoy. La primera es la ciudad de la época de Jesús, que podemos ver aquí con estas construcciones y columnas impresionantes. Y el segundo periodo histórico que vamos a ver hoy es la época del rey Saúl y del rey Salomón. Y estos hallazgos arqueológicos están sobre la montaña. Vengan conmigo porque se quedarán boquiabiertos, con la boca abierta, con todo lo que hay en esta ciudad. Porque esta ciudad es la ciudad romana mejor conservada de todo Israel. ¡Vamos allá! En las excavaciones arqueológicas se encontró un teatro, un hipódromo, baños, templos paganos, el cardo, el decumanus, todo lo que se puede esperar de una gran e importante ciudad romana se encontró aquí en las excavaciones. Y vamos a empezar juntos por el gran teatro y pueden ver que la entrada ya está aquí a nuestro lado. Miren el estado de conservación de este lugar. Estamos hablando de construcciones de aproximadamente 2000 años. Y entrar aquí es realmente hacer un viaje en el tiempo. Miren este teatro colosal. El teatro originalmente tenía 3 pisos. Estamos viendo que uno de los pisos está preservado, pero aún había 2 más. Uno de ellos podemos ver en la parte negra, pero había una parte aún más alta de él. Y en total aquí cabían 7,000 espectadores. Realmente, 7,000 espectadores en esa época muestra cuán grande e importante era esta ciudad. Pero ¿qué tenía de especial realmente? En la época romana aquí estaban las decápolis. Deca significa 10 y polis, ciudades. Aquí en la región había 10 grandes ciudades romanas paganas. Toda esta región, como vemos en el mapa, y la decápolis más importante, que se podría decir que era la capital de la decápolis, era precisamente Beit She'an, era la ciudad líder romana pagana de toda la región de la decápolis. Y por eso estas construcciones nos reflejan exactamente lo que era esta ciudad. Porque si llegáramos aquí en esa época sobre este escenario, ¿qué tipo de espectáculos se realizaban? Espectáculos paganos, principalmente para Dionisio, el dios del vino, que es el dios principal adorado aquí en la ciudad. Vamos a seguir. Y no solo que esta ciudad es de los tiempos de Jesús, sabemos que Jesús sí estuvo al menos en parte de las decápolis, parte de estas 10 ciudades romanas, como está escrito en la propia Biblia. Y Jesús, al salir de los términos de Tiro y Sidón, fue hasta el mar de Galilea, por los confines de Decápolis, y le trajeron a un sordo que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera su mano sobre él. Y apartándolo de entre la multitud, le puso los dedos en los oídos y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efata, es decir,
ábrete. Y de inmediato se abrieron sus oídos, y la atadura de su lengua se deshizo, y hablaba perfectamente. Escuchamos claramente que Jesús viaja por el territorio de Decápolis y también realiza milagros en Decápolis. Tenemos otro ejemplo que es la curación del endemoniado, es decir, Jesús cruza el mar de Galilea hacia la región de Decápolis y se encuentra con el endemoniado de Gedara. Gedara es precisamente una de las ciudades de Decápolis. Entonces vemos que Jesús sí pasa por este territorio, habla con los gentiles, cura a los gentiles aquí en la región, pero ¿y el ministerio que Jesús hizo aquí en la región durante 3 años? El ministerio que Jesús hizo aquí en la región durante 3 años, lo que hizo aquí en Decápolis fue relativamente muy poco. Y la pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué Jesús viene tan poco a este lugar? Y tal vez la respuesta esté precisamente en la población local. Sabemos que la población de aquí es una población con una cultura mayoritariamente romana y muchos de estos romanos no les gustaban los judíos, no les gustaba el pueblo de Israel y veían a Jesús como un judío. Y ahora vamos a entrar aquí en las excavaciones y entender cuál era el problema. ¿Por qué a los romanos no les gustaban los judíos? Los romanos tenían mucho prejuicio contra el pueblo de Israel. Parte de este prejuicio lo heredaron de los propios griegos. Esto porque la cultura grecorromana y la cultura judía eran opuestas en muchos puntos. Uno de ellos era la relación con el propio cuerpo. Según el judaísmo, según el pueblo de Israel, tanto hombres como mujeres necesitan tener modestia. Y los griegos y los romanos, exactamente lo opuesto. Sabemos que los deportes, los gimnasios, las olimpiadas se realizaban como las personas vinieron al mundo, si me entienden. Y aquí también tenemos un ejemplo. Aquí vemos una gran piscina. Imagina este lugar lleno de agua y personas nadando aquí completamente desnudas. Otro punto de divergencia era precisamente la circuncisión. Como sabemos por la Biblia, Abraham y su descendencia practican la circuncisión. Esta es una práctica de los judíos hasta el día de hoy. Y los romanos y los griegos veían esto como una abominación. No querían que se tocara el cuerpo humano, lo consideraban el cuerpo perfecto y no querían que los judíos practicaran la circuncisión. Y por eso, incluso en diferentes periodos históricos, tanto los griegos como los romanos prohibían la circuncisión no solo para ellos, sino que también intentaban prohibir a través de leyes la circuncisión para todo el pueblo de Israel. Entonces aquí podemos ver precisamente el choque de culturas. Pero más que eso también sabemos que los romanos llamaban a los judíos perezosos. La pregunta es ¿por qué? Porque en el Imperio Romano, todas las provincias que tenían trabajaban 7 días a la semana. Y el único pueblo, la única provincia que no hacía esto era precisamente la provincia judía, el pueblo de Israel, que una vez a la semana todos dejaban de trabajar. Desde el viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer, todos se negaban a trabajar. Y por eso los romanos llamaban a los judíos perezosos. No entendían la alimentación judía. ¿Por qué los judíos no comían cerdo, mariscos y otras culturas? Era una cuestión religiosa, una cuestión de fe. Imaginen que las culturas eran una cuestión religiosa, una cuestión de fe. Imaginen este lugar hace 2000 años, lleno de imágenes y estatuas de adoración. Los romanos y toda su cultura se basaban en el politeísmo, en la adoración de muchos dioses. Y la adoración se hacía a través de estatuas e imágenes. Y el completo opuesto de esto era precisamente el pueblo de Israel, y que era y sigue siendo monoteísta.
Es decir, cree en solo un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, y un Dios que es adorado sin el uso de estatuas e imágenes. Incluso tenemos relatos romanos antiguos que dicen que creían que los judíos quizás ni siquiera tenían fe, no creían en ningún Dios, porque no entendían cómo se podía adorar sin el uso de imágenes. Esto causaba una fricción muy grande. Y también había otro problema. Cada nuevo territorio que los romanos conquistaban exigían lealtad total de las poblaciones conquistadas. Y una forma de que las poblaciones demostraran su lealtad era adorando al César. Para muchas personas en esa época, César era un Dios propio, César era adorado, se hacían sacrificios para César. Y de todos los pueblos de la región aquí, todos lo hacían excepto el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se negaba de manera completa a sacrificar para César. Y por eso eran vistos como un pueblo que no debería ser 100% confiable. Vemos que lo religioso. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar en lo religioso. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar en este edificio aquí, porque quiero mostrarles más sobre la cultura greco-romana y cómo vivían, y sobre todo, cómo se divertían. Miren esto aquí. Esto era parte de una piscina climatizada. Sí, miren cómo funcionaba. Todas estas columnas tenían la misma altura y sobre ellas se colocaba un piso. Entonces, imaginen que había debajo del piso un hueco, un área abierta. En el exterior había un horno y quemaban madera y empujaban el aire caliente hacia abajo por el piso. Y luego el aire caliente subía por las paredes y salía por las rendijas. Así podían tener una piscina climatizada y podían disfrutar de este spa, tanto en verano como en invierno. Y por supuesto todos completamente desnudos. Entonces, para aquellos que quieren hacer un viaje en el tiempo, no hay otro lugar igual en Israel como Beit Shean. Realmente vimos que la cultura romana, la cultura de la Decápolis, no siempre era compatible con la vida del pueblo de Israel. Y que sí, había personas aquí con prejuicio contra los judíos. Pero a pesar de eso sí vemos que Jesús viene a la Decápolis. A pesar de menos que en las regiones de Galilea y Judea, Jesús sí viene aquí. Y eso es muy importante porque vemos que Jesús va a todos. Incluso muchas veces venía a ciudades donde los judíos como él no eran tan bien recibidos. Pero a pesar de que había personas aquí con prejuicios, sí había personas aquí con el corazón abierto para recibir el mensaje de Jesús. Y vemos en la propia Biblia que parte de las personas aquí en Decápolis comienzan a seguir a Jesús. Y su fama se extendió por toda Siria y le traían a todos los que sufrían, afectados por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos. Y él los curaba. Y le seguía una gran multitud de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de más allá del Jordán. Vemos que desde el inicio de su ministerio, Jesús tiene seguidores, tiene discípulos provenientes de las Decápolis. Y Beit Shean específicamente en los siglos siguientes se convierte al cristianismo. Miren lo que está aquí detrás de nosotros. Este espacio se transforma en una pequeña iglesia. Este aquí es un pequeño bautisterio. Entonces, a pesar de que los orígenes de esta ciudad son paganos, luego también son principalmente romanos, vemos que al final la ciudad sí se convierte y será una ciudad por siglos y siglos de mayoría cristiana. A pesar de la imponencia de esta ciudad,
La ciudad estaba condenada desde el momento de su construcción. ¿Por qué? Porque esta ciudad fue construida exactamente sobre una falla tectónica. Quiere decir que estamos en uno de los lugares más propensos a terremotos de todo Israel. Las personas lo descubrieron de la peor manera, porque en el año 700 sí, pero descubrieron de la peor manera, porque en el año 749 después de Cristo, un gran terremoto arrasó completamente la ciudad. Todas estas columnas que vemos cayeron y la ciudad fue destruida de una manera tan terrible que no fue posible para las personas reconstruirla. La ciudad. Y por eso la ciudad fue abandonada. Entonces Beit Shean que vemos aquí se detuvo en el tiempo. No, en el año 749 los escombros cayeron y luego todo esto aquí fue olvidado. Y la ciudad, luego todo esto aquí también fue olvidado. Y la ciudad quedó enterrada por más de 1000 años. Uno de los principios arqueológicos de los que hemos hablado muchas veces aquí en el canal, es que lo más antiguo siempre está abajo y cuanto más arriba, más nuevo. Y Beit Shea es exactamente lo contrario. La parte más antigua es precisamente el monte, es la parte más alta. Y esta área aquí por la que estamos caminando es la más nueva. Aún así es más nueva. Tiene aquí 2000 años de historia, pero allá arriba, gente tiene más de 5000 años de historia guardados. Esto es porque originalmente la ciudad de Beit Uo era pequeña y toda ella se encontraba sobre el monte. Y cuando los romanos la amplían, también amplían. Lo que vamos a hacer es subir el monte y conocer los 5000 años de historia. Una historia también vinculada al rey Saúl. Es difícil explicarles a través de la cámara cuán colosales son las construcciones que están aquí. Estamos viendo columnas gigantescas que se derrumbaron. Esta columna podemos ver claramente que estaba de pie allí arriba y que cayó aquí en el año 749 y desde entonces no se ha movido. Y su capitel, gente, es casi de mi tamaño. Miren esto. Vemos aquí el tamaño de las construcciones romanas de este lugar y no solo es una cuestión de tamaño, sino también de trabajo. Cada una de estas piedras fue trabajada y tallada en los mínimos detalles. Y es interesante ver que los capiteles y las columnas, también aquí atrás vemos muchas columnas, son blancas, son porque son de piedra caliza. La piedra caliza, gente, es más fácil de tallar y trabajar. Y por otro lado, el suelo que vemos aquí abajo es de piedras negras, piedra basáltica que es mucho más dura. Eso significa que es difícil de tallar, pero es mucho más resistente. También creo que este contraste de estos dos colores se ve bonito, pero realmente aquí tenemos una pequeña prueba de cómo se veía Beit Shean cuando Jesús pasó por esta región. Vamos a hacer toda esta subida gigantesca hasta allá arriba, pero valdrá la pena porque allá arriba hay 5000 años de historia. Todavía falta una parte de la subida, pero te garantizo que valdrá la pena llegar allá arriba por la historia y también por la vista de Beit Shean. Y gente, después de todo este esfuerzo que estamos haciendo aquí en el canal, creo que merecemos un me gusta hoy. Así que si les está gustando, no olviden dejar su me gusta y nos vemos allá arriba. Empezamos la historia desde el principio. Beit Shean
fue fundada hace 5.300 años por los cananeos y precisamente lo que vemos aquí detrás de nosotros son restos cananeos de un templo cananeo y más específicamente, y ellos dominaron aquí por muchos siglos. Pero todo cambia aquí, hace 3.400 años, cuando una fuerza invasora conquista la ciudad. ¿Quiénes eran ellos? ¿Los egipcios? Sí, los egipcios conquistaron la mayor parte de la tierra de Israel y dejaron su marca. Miren esto aquí. Esta es una réplica personal original, está guardada en el museo, pero podemos ver aquí jeroglíficos egipcios en medio de Israel, porque los egipcios conquistaron y gobernaron toda la tierra por 350 años. Y aquí era una de las principales ciudades para ellos. Y por eso aquí era un palacio gubernamental egipcio en medio de Israel. ¿No es realmente interesante ver todas las culturas pasando por aquí? Y también aquí se encontraron otras inscripciones egipcias que podemos ver ahora en estas fotos. Aquí al fondo ya vemos un monte, este es el monte Gilboa, está solo a 7 kilómetros de distancia de donde estamos. La batalla del rey Saúl, que era el rey de toda Israel, contra los filisteos. ¿Y quién gana esta gran batalla? Justamente los filisteos. Y ellos matan a Saúl y a sus hijos, como está escrito en este versículo. Los filisteos lucharon contra Israel y los hombres de Israel, huyendo de la presencia de los filisteos, cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. La batalla se intensificó contra Saúl, los arqueros lo avistaron y fue herido gravemente. Entonces Saúl le dijo a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos, me traspasen con la espada y se burlen de mí». Pero el escudero no quiso hacer eso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se lanzó sobre ella. Y sucedió que al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Cortaron la cabeza de Saúl y lo despojaron de sus armas. Enviaron mensajeros por la tierra de los filisteos alrededor para llevar las buenas noticias al templo de sus ídolos y al pueblo. Pusieron las armas de Saúl en el templo de Astarote y su cuerpo lo fijaron en la muralla de Beit Shean. Y como hemos oído, los filisteos no simplemente matan a Saúl y a sus hijos, ellos quieren humillar a la familia del rey y a todo el pueblo de Israel. Y por eso traen a él y a sus hijos, los cuerpos de ellos, y los cuelgan sobre las murallas de Beit Shean. Las murallas no sobrevivieron, pero ¿dónde estaban? Justo aquí al final de la ciudad, en el acantilado. También tienes que tener cuidado aquí al final de la ciudad, en el acantilado. También tienes que tener cuidado aquí, y sobre esta muralla se colocaron los cuerpos de Saúl y sus hijos. Sobre esta muralla se colocaron los cuerpos de Saúl y sus hijos. Vemos la crueldad de los filisteos. A pesar de que la ciudad no es filistea, eligieron esta ciudad porque era una ciudad pagana y cerca de donde ocurrió la batalla. Pero sabemos
que la noticia de lo que estaba sucediendo se estaba extendiendo por toda la tierra. Y la gente del pueblo de Israel escuchó lo que estaba sucediendo y vinieron aquí para rescatar a él y a sus hijos. Beit Shean, que ha tenido muchos altibajos a lo largo de su historia, y tenemos aquí 5000 años de arqueología para comprobar la historia y la historia bíblica de este lugar. Pero también quiero que miren al fondo, más allá del parque arqueológico, porque aquí podemos ver la ciudad de Beit Shean, que sí logró resurgir. Después de la independencia del Estado de Israel en 1948, la ciudad fue reconstruida y es una ciudad que crece y vive hasta el día de hoy. Espero que hayan disfrutado del video de hoy. Un gran beso y hasta la próxima semana.